6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de la tarde, en El Toro Televisión. Como siempre, empezamos por la situación sanitaria. Los datos de sanidad hoy nos hablan de 19.851 nuevos contagios y de 231 muertos. El avión que se nos ha caído hoy, hablo en lenguaje figurativo, llevaba entre pasajeros y tripulación 231 seres humanos. Todos han muerto y lo ha tumbado el COVID. ¿Y soluciona eso? Pues bueno, medidas restrictivas, estados de alarma, toques de queda. Ahora parece que crece la presión para que se declare el estado de alarma en buena parte del país. Lo han pedido ya algunas autonomías que realmente algunas extrañan incluso. El País Vasco, Asturias, Extremadura, Melilla. Madrid ha dicho que no lo vería con malos ojos. Y en esa situación de verdadero caos sanitario en el que las medidas que nos proponen son pues medievales, confinar a la gente, declarar el estado de alarma, limitar su capacidad para trabajar, para estudiar, para relacionarse, confinar, decretar el estado de queda. Dice, oiga, pero vamos a ver, ¿y eso qué arregla? Ah, bueno, es que así se combaten los botellones. Ay, no, el Estado no tiene más manera de combatir los botellones que decretar el toque de queda que están buscando ustedes, que cojamos mucho miedo a la pandemia. ¿Qué están buscando ustedes? ¿Eficacia o miedo? ¿Qué están buscando ustedes? ¿Capacidad de actuar? ¿O que el ciudadano se desapegue ya completamente de lo que le dicen sus administradores, sus políticos? Esos que le decían, la mascarilla no es necesaria. Bueno, la mascarilla tal vez sí, pero no tenemos. No, la mascarilla es absolutamente esencial para combatir la pandemia. Bueno, hoy hemos tenido una intervención de ese tono, patética, completamente patética, por extraordinaria, por institucional y por no aportar absolutamente nada. Volvemos a las sanchilinarias, esta vez no de sábado, no es sabatina, porque se ha producido en viernes, pero de nuevo, Sánchez ha vuelto a extenderse en una perorata en la cual hay algunas conclusiones, muy pocas. Va a tratar de evitar a toda costa, dice, el confinamiento, aunque no lo descarta. Pues entonces, oiga, diga usted que no sabe y ya, ¿no? Incurre en enormes contradicciones. La principal de todas ellas, todo se está haciendo muy bien, ¿eh? Todo se está haciendo muy bien, pero estamos al doble de contagios. Y no estamos peor de milagro. Entonces, oiga, aquí hay algo, en fin, o están todos ustedes de más, o no se entiende el resultado que están dando 4 meses de intervalo respecto de la primera oleada y las soluciones que han ido aportando el gabinete de expertos y sus secuaces en el gobierno de Pedro Sánchez. Las autonomías tampoco han servido de gran cosa, dicho sea de paso. Pero bueno, la conclusión, dice Pedro Sánchez, la situación es grave y seguro que empeora con los meses que nos vienen, el frío y el agravamiento que ya empieza a ser, según los preclaros dirigentes políticos que tenemos, una situación previsible. Vamos a escucharlo. Mi obligación como presidente del Gobierno es ser fiel a la realidad y exponerla sin adornos y con toda crudeza a los ciudadanos y ciudadanas. La situación es grave. Y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad. Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante semanas en primavera. España tiene, en términos agregados, 348 casos por cada 100.000 habitantes. Debemos lograr una incidencia acumulada por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. Pero vamos a ver. Es que de verdad. Estábamos con medidas de precaución en Madrid, porque Madrid estaba un poquito por encima de las 500. Se han aplicado las medidas, las que impone el Ministerio de Sanidad, las restrictivas. Hemos bajado un poco en Madrid, sí, pero poco. La media general está en 300 y dice usted que la quiere llevar a 25. Pero, hombre, eso es irreal.
Eso es imposible con los métodos que usted plantea. La experiencia la tiene muy próxima en Navarra o en Madrid, donde se han tomado medidas de extrema gravedad y han conseguido, sí, reducir un poco, pero pasar de 348 a 25, oiga, pero usted se hace trampa jugando al solitario, perdone, completamente. Y eso sí, aprovecha para dar algún toque. Oye, las autonomías, si quieren declarar cosas, tienen que pedirme autorización a mí, aunque sean autonomías amigas, como Navarra, dirigida por una señora socialista, María Chivite, aún así, tienen que pedirme a mí el permiso necesario. Eso sí, yo podré escudarme tras ellas a la hora de cuando los ciudadanos pidan responsabilidades porque no mejoramos. Eso sí, vamos a escuchar a Sánchez. Cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4, es decir, la alerta extrema, deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma. Tanto los marcadores como los niveles de riesgo y las actuaciones a adoptar han sido consensuados a nivel técnico por las comunidades autónomas y también por los técnicos y científicos del Ministerio de Sanidad. También quiero hacer notar que la decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación, que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país en el día de hoy. Todo esto proviene de unas diferencias bastante notables sobre la consideración de las decisiones de las autonomías. Ya se recordarán, lo vimos en directo a la presidenta de Navarra estipular pues, el cierre en la entrada y salida de ciudadanos de la Comunidad Foral Navarra. Y bueno, eso ha venido pues repuntado por el Tribunal Superior de Justicia navarro, que dice, hombre, sí, pero esto, verán, tiene que venir refrendado por... Y a partir de ahí es cuando pues, el Gobierno le recuerda a las autonomías, incluso a las amigas, las del mismo signo político, que, hombre, que eso de declarar cosas sin haberlas consultado con el Ministerio de Sanidad, eso no toca, eso no toca. Entonces entramos en un escenario nuevo que me imagino que era el propósito de esta rueda de prensa extraordinaria, institucional y absolutamente inoperante de Pedro Sánchez en la Moncloa. Entramos en un escenario nuevo, digo, que se va a guiar por una regla de 4 niveles de riesgo que tiene cada uno de ellos unas estipulaciones completamente arbitrarias que ha contado hoy el presidente del Gobierno. Se fijaron 4 niveles de riesgo, de alerta, para cada unidad territorial, bajo, medio, alto o extremo. El primer indicador es el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo. Por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto. Y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes, se considera de riesgo extremo. El segundo marcador será el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y también de las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI. Señor presidente del Gobierno, ¿hasta qué punto considera usted esencial en este trance que nos toca vivir con este Gobierno, que parece que le toca dirigirlo? Si no lo remedia nadie, parece que la oposición tampoco es capaz. ¿Hasta qué punto cree usted que es necesario el ejemplo? ¿Hasta qué punto cree usted que es imprudente que su Ábalos o su Adriana Lastra sean pillados fumando en el Congreso, sin mascarillas, con sus colegas, en un tiempo muerto de la reciente moción de censura? Lo hemos visto todos los españoles. ¿Acaso lo vamos a buscar para volver a reprochárselo? ¿Hasta qué punto cree usted que sin la ejemplaridad exigible de los dirigentes políticos de este país vamos a vencer la pandemia? Usted no tiene responsabilidad cuando dijo de aquello en la campaña electoral de las gallegas: salid y disfrutad, gozad de la nueva economía. Esas son sus palabras. Y ahora se queja de que los jóvenes hacen botellón.
que no somos capaces de atajar eso en un país moderno, si no es con un estado de alarma, con un toque de queda que parece del tiempo de, en fin, del siglo XVII. Bueno, ¿y qué me dice usted de cuando los políticos, por cierto de su color, que dirigen comunidades autónomas, son pillados en esas fiestas? Ahí se toman sus copas, ahí se divierten a pesar de que sean horas inapropiadas y ahí comparten ese sentido del no hacer las cosas bien. Por ejemplo, lo van a ver ahora, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, pillada en falta. Y yo quiero hablar de esta falta, de los detalles de esta falta, del mal ejemplo que produce esta falta y de la falta de sentido que tiene todo en general cuando los políticos que tienen que promover que las cosas se hagan bien, las hacen mal. Quiero comentarlo con quien conoce, estoy seguro, todos los detalles, don Jorge Campos. Muy buenas tardes, Jorge, querido amigo. Muy buenas tardes, querido Javier. Cuéntame todos esos detalles, haz el favor. Pues mira, yo creo que estamos ante un nuevo escándalo, uno más, en la retahíla de la señora Armengol, ¿no? Bueno, aparece la noticia que el pasado 7 de octubre la señora Armengol, junto con otros miembros del gobierno, esto tampoco ha quedado claro cuántos son, estaban dentro de un bar de copas, en la zona centro de Palma. Entonces hay una denuncia de los vecinos, al parecer por el escándalo, y aparece la policía local. La policía local aparece en torno a las 2 de la madrugada. Entonces ahí empieza el baile de contradicciones. Primero, el gobierno balear dice que todo eso es mentira. Pero claro, van apareciendo las pruebas. Va apareciendo ese acta policial de sanción al dueño del local, con las alegaciones al dueño del local. Un acta de sanción original que desaparece y que eso es la copia a la que accede la prensa. En esa acta se indica que hay una serie de personas ahí dentro, que hay hasta 6 personas. No solo la señora Armengol. Entonces, claro, las pruebas son tan evidentes que la señora Armengol no tiene más remedio que enviar un comunicado oficial por parte del gobierno balear diciendo que sí, que efectivamente estaba la señora Armengol allí, pero que ella salió pasada la 1 de la madrugada, en torno a la 1 de la madrugada. Hay que recordar que ella ha aprobado una norma restrictiva por el cual los bares y restaurantes no pueden abrir más allá de la 1, que esto ha arruinado a todo el sector del ocio nocturno, por cierto. Entonces ella dice que a la 1 salió fuera, porque el director general de comunicación que estaba con ella se había desmayado, estaba indispuesto. Entonces cuando dice eso, que es a la 1, es porque estaba desmayado, pero después resulta que la policía no llega hasta las 2. Entonces el desmayado que estaba dentro, como dice el dueño del local, estaba fuera, estuvo 1 hora desmayado, estaba ella cuidando al desmayado, no avisó a ninguna ambulancia. Bueno, un despropósito. Pero es que ahí no acaba todo, sino es que además también se filtra una nota interna del jefe de la policía local de Palma que avisa a los agentes de la policía que como se les ocurra decir algo de este tema o filtrar cualquier noticia de esto, que se atengan a las consecuencias. Con lo cual aquí ya hemos pasado a algo más grave, porque ya no solo hay coacciones a la policía local, sino, insisto, el informe policial original ha desaparecido. Entonces, claro, ante todo esto, esto no puede quedar así, porque desde luego es una vergüenza y esta señora no puede continuar ni un minuto más si todas estas pruebas, como al parecer se están publicando y son fehacientes, se demuestran que son reales y verdaderas. Querido Jorge, me suena todo lo que estás contando a lo que pasó. Tú lo sabes perfectamente, lo contaste con todo lujo de detalle con las menores prostituidas en Baleares. Se ocultó, se cubrió, se engañó, se manoseó el asunto para que quedara en nada, ¿no? Así es, así es. Estamos ante otro ejemplo de una especie de omertá mediterránea del todo perniciosa. Así es, estamos una vez más ante un nuevo escándalo por parte de la izquierda, de la ultraizquierda que nos gobierna aquí y que quieren tapar de alguna manera y que esto quede en nada. Pero es que esto, insisto, es que aquí ya no se está hablando como incluso ahora empiezan a hacerse las víctimas que se está entrando en la vida privada de las... No, aquí no estamos ya hablando de vidas privadas ni nada, aquí estamos hablando de conductas que pueden ser incluso delictivas. Por eso... precisamente ante este escándalo mayúsculo, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso va a registrar
cuanto antes una batería de preguntas al Gobierno de España para que valore, tome alguna medida o incluso valore la posibilidad de que la Fiscalía vea si hay algún tipo de delito ante estas coacciones y esta desaparición de pruebas de la Policía Local de Palma. Intentar tapar esto de nuevo va a ser complicado. Es que hay que recordar que es la señora Armengol la que aprueba las normativas restrictivas, claro, con las cuales se ha arruinado el ocio nocturno y una inmensa cantidad de bares y restaurantes que por estas normas tienen que cerrar. Y es ella misma la que las está vulnerando. Sí. Es que es un escándalo. Se merece una buena querella, desde luego. Don Jorge Campos, presidente de Vox Baleares, un placer enorme. Que tenga muy buena tarde y un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a usted, siempre. Bueno, vamos a continuar el relato porque en algunos sitios de España se hacen cosas positivas y adecuadas. Por ejemplo, hoy han plantado una bandera bastante grande en Valdebebas, muy cerca de donde ahora juega sus partidos de fútbol el Real Madrid, homenaje a las víctimas que han sido muchas en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. Van a escuchar mientras se levantaba esa bandera pues a Javier Ortega Smith y a José Luis Martínez Almeida. Un homenaje a nuestra bandera que, como se ha dicho en la presentación del acto, representa lo más importante que tiene una nación, y es el compromiso en la defensa de la unidad, que es lo mismo que decir en la defensa de todos y cada uno de los españoles. Hay que agradecer a la Junta de Compensación de Valdebebas este homenaje, porque ningún homenaje sobra, ningún homenaje es reiterativo, cada homenaje es único a la batalla que hemos librado en Madrid y en general en España contra el COVID-19. Y por eso además es un homenaje especialmente acertado, porque se hace mediante la colocación de la bandera de España, la bandera que nos cobija a todos, la bandera que no excluye a nadie, la bandera bajo la cual todos aquellos que pensamos diferente, que tenemos perspectivas distintas, sin embargo podemos convivir en común, una bandera que no discrimina. Bueno, mañana sábado a las 5 de la tarde decaen las restricciones en la Comunidad Autónoma de Madrid y hoy el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicaba que va a quedar en pie después del decaimiento de las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad, lo recuerdan todos perfectamente. Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes. En el resto de horas del día se mantiene la limitación de un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes. Con respecto a la hostelería y la restauración, se suspende el servicio de barra. En el interior, en mesas, se reduce el aforo al 50% y en terrazas al 75%. Y también los salones de banquetes se reduce el aforo al 50%. Bueno, la discrepancia en torno a estas medidas que ya están decretadas y se van a poner en pie, la limitación en las zonas sanitarias que dijo antes de que se inmiscuyera el Ministerio de Sanidad, pues la Comunidad Autónoma de Madrid, la voz discrepante la pone Rocío Monasterio, que dice que mucha de esta cosa pues no sirve para nada, que para combatir el botellón esto es como matar moscas a cañonazos. No podemos mandar ahora a las fuerzas de seguridad a ver en las casas quién está de 0 a 6 de la mañana. No podemos estar tratando igual a las zonas contagiadas de las no contagiadas. ¿Por qué se restringe la movilidad y la libertad de 12 a 6 en todas las áreas con distintos grados de incidencia de contagios? ¿Por qué no estamos haciendo test en todos los barrios de Madrid, en todos los distritos de Madrid? ¿Por qué aplicamos las mismas medidas a los que están contagiados que a los que no están contagiados? Señores, necesitamos trabajar, necesitamos llevar sueldos a casa, necesitamos las familias necesitan salir adelante. Los hosteleros no pueden más, el ocio nocturno está ahogado. No se puede demonizar a los colectivos, a los jóvenes. No todos los jóvenes son igual de irresponsables, algunos sí, otros no. Bueno, esta es la dimensión del problema en la Comunidad Autónoma de Madrid. En España la cosa es ligeramente distinta. Estamos en el toque de queda y estamos en que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el filósofo, pide apoyos a los otros políticos, a las otras administraciones para imponer el toque de queda. Cuando se trata de una medida de restricción de la movilidad nocturna que afecte al conjunto del territorio, es muy importante ir todos juntos.
Y es muy importante además tener las garantías de que si esta medida tiene que prolongarse más allá de 15 días, contamos con los apoyos claros para poderla extender. Esta es la posición que nosotros tenemos. Es muy importante, insisto, dar mensajes claros y unívocos a la ciudadanía. Y por tanto, yo voy a poner todo mi empeño en conseguir este amplio consenso y en tener las garantías de que si esta medida tiene que adoptarse y se adopta, se cuenta con los apoyos para que, sin entrar a discutir sobre el instrumento jurídico preciso para llevarla a cabo, se tienen los apoyos para poder extender el plazo de tiempo que sea necesario. La respuesta a la petición de Illas. Por un lado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que le pide al Gobierno que tome el control absoluto de la situación y le ofrece sus poquitos diputados, 10, para que tire con el toque de queda para adelante. Si seguimos con un Gobierno de España que no asume las riendas, que no hace un plan nacional, podemos llegar de nuevo a una situación que queremos evitar y desde Ciudadanos la queremos evitar. Por eso le he pedido al presidente del Gobierno que tome el control de la situación, que asuma ya un plan nacional de contención de la segunda ola, que decrete el estado de alarma si es necesario para evitar llegar a ese segundo confinamiento y que tiene en Ciudadanos 10 escaños leales a España para aprobar las prórrogas si son necesarias. Bueno, pues ya tiene un aliado. Ana Pastor, en nombre del Partido Popular. Le pedimos al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, y a la máxima autoridad sanitaria del país, que es el ministro de Sanidad, que de una vez por todas tomen las riendas en la pandemia, que necesitamos legislación ordinaria para tomar todas las medidas necesarias para frenar el virus. Y esa ley se presentó como proposición de ley por el Partido Popular en el mes de agosto, que no nos han hecho caso, y está en condiciones, si el Gobierno quiere y si el Partido Socialista quiere, está en condiciones de tramitarse esta semana próxima, y así tendremos un instrumento para tomar medidas que sean proporcionales al riesgo que tienen los ciudadanos y medidas que salven vidas dentro de la legislación ordinaria. Y pedimos, por favor, responsabilidad. Queremos, desde luego, lo mejor para los ciudadanos y todas las medidas que se tomen tienen que tener apoyo científico y técnico. Bueno, necesitamos evacuar algunas dudas técnicas y lo vamos a hacer con el doctor Antonio Alarcón, senador del Partido Popular y hombre de la Comisión de Sanidad del Senado. Muy buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Vamos a ver, lo primero de todo, estamos en una cifra de muertos impresionante, 231. ¿Se oye o no se oye? ¿Me puede oír? ¿Hola? No. No me puede oír. No se oye. No se oye. Bueno, vamos a ver si recuperamos la audición correctamente y luego hablamos con el doctor Alarcón. Yo continúo porque hay muchas declaraciones políticas importantes hoy. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginar que Urkullu iba a pedir a Sánchez el estado de alarma? Pues lo ha hecho el Lehendakari. Ahí lo oyen. Para el conjunto del Estado. Para el conjunto del Estado, ¿por qué? Porque estamos viendo cómo hay comunidades autónomas limítrofes o colindantes con la Comunidad Autónoma del País Vasco que están adoptando otras decisiones avaladas por los tribunales superiores de justicia de dichas comunidades autónomas. Estamos viendo que la transmisión comunitaria es en el conjunto del Estado. Puedo decir incluso que hay situaciones que son todavía más graves que las que tenemos en la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero eso no es consuelo y tenemos que estar preparados para lo que pueda ser también el riesgo de más casos y que superemos la tasa de 500 casos positivos por 100.000 habitantes y que esto se dé además en el conjunto del Estado. Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y, como he dicho, que se faculte a los presidentes, a las presidentes de comunidades autónomas de manera delegada para su gestión. Mismo camino Asturias, mismo camino Castilla-León. Camino parecido la semana que viene en Andalucía, camino parecido la semana que viene en Valencia, en fin. Vamos a ver si ahora es posible la conexión con el doctor Antonio Alarcón, senador del Partido Popular y hombre de la Comisión del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Senado. Muy buenas tardes. Don Antonio, buenas tardes. Vamos a ver, ¿cómo es de grave la situación de un país en el que mueren 231 personas hoy de ese calibre cada día? Como un accidente aéreo, como una catástrofe aérea diaria. 20.000, hoy son 19.851 nuevos, que se declaran nuevos. Es que no es evidente
que no hay ejemplaridad entre nuestra clase política. ¿Es que no es evidente que estamos con una doctrina errada en todo esto? Es verdad, bueno, es incomprensible, pero la causa es evidente, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno central irresponsable desde el punto de vista de pandemia. Y además no hemos salido de la pandemia. Lo hemos dicho, estamos con la pandemia. Luego, si no hemos salido de la pandemia, nunca pudimos salir más fuertes en julio, nunca pudimos decir que vencemos al virus en junio y hice un gobierno de vacaciones. Porque lo que estamos viviendo hoy es lo que no se ha tomado hace 14 días. Y lo que vamos a vivir dentro de 14 días son las cosas que hemos hecho mal en estos momentos, en estos días que estamos hablando. Y está absolutamente descontrolada, pero porque no se han tomado medidas correctas, científicas, que son obvias. Siguen los aeropuertos sin control de PCR, siguen sin control normal, higiénico respecto al tema del virus. Y hoy nos sale el presidente de gobierno en Aló Presidente para decirnos, yo no sé qué, porque no entendí lo que me dijo, que la cosa está grave, ya lo sabemos. Pero si hace un mes y medio había dicho que hemos vencido al virus. En definitiva, hay una descoordinación y una falta de toma de responsabilidad central, porque es imprescindible para una pandemia que se estudia en segundo de medicina, para una pandemia que exista de alguna manera un plan nacional, claro, evidente, de mínimos o de máximos, dependiendo de cómo esté controlado el tema de la pandemia. Y eso es lo que está ocurriendo. Y es triste, porque ya todos los días tenemos un número de fallecidos enorme. Y cuando el presidente de gobierno y su gobierno y el ministro Villa, como si no hubiera pasado nada, se van de vacaciones, y no es demagogia decir, tienen derecho a vacaciones, pero en el momento que corresponda, ha habido más de 100.000 contagiados nuevos. Luego, las medidas que se están tomando siguen siendo incorrectas y ahora se quiere de repente que la cosa está muy grave. Claro que está muy grave, pero está muy grave hace bastante tiempo. Y después se toman medidas más que técnicas, porque no se han tomado medidas técnicas, se están tomando medidas sobre todo ideológicas, ya no digo políticas. Y a la afirmación que has hecho, que los políticos no dan ejemplo, no, algunos políticos no dan ejemplo. Yo hago política como Pero, seriamente, a veces bien, a veces regular, pero nunca negligente. Estaba pensando... Sentido, es verdad que hay políticos que no dan ejemplo. Eso es. Por ejemplo, la presidenta de Baleares, Mallorca, que es Barcina, y entre otras cosas. Sí, y los que fuman sin mascarilla en el Congreso, como vimos el otro día en el trámite de la moción de censura. A eso me refería. Dice el presidente del Gobierno en su Aló Presidente de hoy, como usted dice, que hay que bajar de 348 por 100.000 en cálculo agregado, que es la media nacional en cálculo agregado, a 25 por 100.000. Mire, 25 por 100.000 no los hemos tenido nunca. Nunca. Claro, para decirnos esto, coger una televisión pública, intentar decir que va a ser una noticia importantísima, paralizar un poco a la gente para que a ver si el presidente cuenta algo, nos dicen que vamos a tener, para tener 25, pero si no teníamos 25 ya estaba de vacaciones. Si nunca hemos tenido 25 ni en marzo, si hemos tenido el marzo más dramático de la historia de este país, con la bomba biológica que repito, porque claro, yo que soy médico no puedo dejar de decir, para ver qué le pasa hoy al paciente, le tengo que preguntar qué ha ocurrido. Pues es como si un paciente me dijera, mira, a mí no me pregunte lo que me ha ocurrido, lo que he hecho en los últimos 2 meses. Pregúnteme que estoy malo, que me tiene que curar. Sí, pero tengo que ver lo que ha ocurrido. Pero dijo algo más el presidente del gobierno. Dijo que seguro que se habían contagiado más de 3 millones de españoles. Claro que se contagiaron más de 3. Y si lo hubieras practicado desde marzo, hubieras hecho no 30.000 PCR que se hizo en este país. Se hubieran hecho millones. Y si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en la semana dramática, no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo con los colapsos sanitarios. Pero ya como se despistan, porque mantener la mentira de forma permanente en el tiempo hay que tener mucha inteligencia y estar muy preparado. Y claro, él mismo se contradice diciendo, es que hubo 3 millones de contagios. En esta emisora de televisión, en la multimedia, se dijo en marzo, precisamente por Aucajo, además con la pizarra, que había no 3 millones, que con un contagio de 1,4 de forma exponencial, habría ya en marzo más de 5 millones de españoles contaminados. Se dijo con una fórmula matemática sencilla que se amase y se demostró ejecutándola en el mismo momento que se estaba diciendo. Pues efectivamente, reconoce que hicieron 30.000 PCR en marzo
Y se tiene que haber hecho millones en marzo y ahora se está haciendo mínimo 100.000 semanal. Y la Comunidad de Madrid más que ninguno. Luego, incluido lo que nos cuenta hoy con solemnidad, para preocuparnos, porque tenemos que estar preocupados, porque lo que sufrimos somos los ciudadanos y los profesionales sanitarios, pero todos los ciudadanos nos han contado un reconocimiento de facto de que las medidas que se tomaron antes por el gobierno fueron absolutamente delirantes. Y eso es lo que está ocurriendo. Al final no dijo nada. Y hoy estamos con un estado de pseudoalarma, que ya veremos, porque como no ha cambiado la legislación, hubo 4 meses en donde nosotros propusimos que la legislación normal se hubiera cambiado y se puede cambiar en una semana en el Congreso de los Diputados para que haya una uniformidad clara y manifiesta de las leyes sanitarias normales para todas las comunidades autónomas, sin renunciar a las comunidades autónomas y a la capacidad de gestión que tienen transferidas las comunidades autónomas. Pero la pandemia no entiende de eso, la pandemia ni el coronavirus entiende de eso. Tiene que ser medidas mínimas globales en todo el país, porque si no salimos todos juntos, no salimos. Y eso es un principio de segundo de medicina, y siguen dándole vueltas y más vueltas y más vueltas a lo mismo. En definitiva, tristemente un desastre. Doctor Alarcón, muchísimas gracias por sus opiniones. Le deseo una feliz tarde y un buen fin de semana, dentro de lo que cabe. Igualmente, muchísimas gracias. Y un mucha placer. suerte, muchas gracias. Bueno, vamos con imágenes de los controles, por ejemplo, de la Guardia Civil en La Rioja. La van a ver enseguida y luego van a oír lo que opina pues la gente que se ve afectada por esos controles que limitan los movimientos drásticamente de los habitantes en esa comunidad autónoma. Vamos a escucharles a los afectados. Bueno, dentro de la comunidad autónoma se van a llevar los controles aleatorios en las entradas y salidas. El objetivo, evitar desplazamientos a segundas residencias. Las personas pueden transitar dentro de la comunidad autónoma, pero se recomienda que no lo hagan los ciudadanos riojanos. Y lo que estamos aquí tratando de evitar es que personas que no viven en esta comunidad autónoma accedan a estas segundas residencias. Bien, Castilla y León. Ahí tenemos a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el que dice claramente que hay que ir a por el toque de queda y que se lo ha pedido al Gobierno. Intensificar una llamada a la responsabilidad individual. Esto nos afecta a todos. Estamos viendo cómo el mayor número de contagios se están produciendo en reuniones sociofamiliares, en el ámbito nocturno, y hay que eliminar temporalmente estos contactos. Eso es lo que pretendemos precisamente con el toque de queda. Y el presidente valenciano Ximo Puig va a haber una petición de toque de queda para la Comunidad Valenciana que va a entrar en vigor la semana que viene. Y con este confinamiento nocturno durante un mes, más de un mes, porque nuestra propuesta es acabar el 9 de diciembre, podemos también intentar que las fiestas navideñas y todo lo que lleva asociado, la campaña de comercios, etcétera, pudiera tener mayor viabilidad. Van a ver a continuación el mapa de comunidades por valoración del riesgo de contagio que hay en cada uno de ellos. Las más graves están ahí en tono rojo, que son las que tienen un riesgo extremo. Luego ven en un tono amarillento las que tienen un riesgo alto, y luego las que quedan son las que tienen un riesgo bajo, que son pocas. En todas las comunidades hay zonas donde se han tomado medidas, desde Andalucía hasta, en fin, la que ustedes elijan. Todas han tomado algunas medidas: cierres nocturnos, residencias, bares, juegos y apuestas, en fin, lugares de culto. Todas tienen restricciones horarias en algunas actividades y esto tiene pinta de que va empeorando. Esa es la situación. Y bueno, algún detalle, digamos, de dignidad torera el que han tenido hoy en Madrid para con los kioscos de prensa que viven azotados por estas anormalidades que impone el COVID. Son las 6 de la mañana, es de noche, hace frío. Da igual que sea lunes, que sea domingo, que sea Nochebuena. Hago el mismo recorrido para llegar a mi kiosco. Llevo más de 40 años en el kiosco. Nos conocemos la vida de todo el barrio. Éramos como una familia.
La gente joven ya no compra periódico y la gente mayor, pues ahora con la pandemia prácticamente no salen de casa. Estamos muy tocados, necesitamos ayuda por algún sitio, como esto siga así. A mí me gustaría volver a lo de antes, a que no tengamos que cerrar, que volvamos a ser como éramos antes, prácticamente una familia, el barrio era como una familia. Uno de cada, claro que sí. Vamos, dinero. ¡Vamos, barrio! Estamos contigo, Teresa, siempre. Podremos que venir todos los días para empujar con Bueno, gente que se queda sin trabajo, gente que se queda sin salud, gente que se queda sin... gente que espera de su clase política cierta dignidad. Y ahora nos va a contar don Jesús Félix García de Pablos, que me acompaña ya sentado aquí, cómo la maquinaria de cuando éramos un país rico que no tenía problemas económicos y tal, continúa exactamente igual, dando subvenciones a temas ecológicos, a verdaderas multinacionales del asunto del cambio climático, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eso es así, sale en el BOE, ¿no? Sí, sale en el BOE del día 21 de octubre, precisamente hace unos días, una subvención nominativa a 4 entidades por un importe aproximado de 1 millón de euros. 1 millón de euros. ¿Y quiénes son esas entidades? Pues unas entidades que forman parte del Consejo Asesor del Medio Ambiente y se le concede una subvención nominativa porque forman parte de este Consejo de Administración y por razones de interés social se considera justificado. Por ahí se nos va 1 millón de euros. 1 millón de euros. Vale. ¿Y esto no podría ser tenido en cuenta, ser un poco más ahorrativo? Estamos en un periodo de dificultad, utilizar ese dinero para algo más urgente. ¿No parece esto prudente? Sí, me parece evidentemente prudente dada la situación que nos encontramos, ¿no? Las noticias son realmente alarmantes, con una bajada de la tributación en el impuesto del valor añadido del 15%, sociedades el 13%, total una... Pero hoy ponemos la vista en estas 4 subvenciones a temas medioambientales, pero podemos decir que todo lo que es la maquinaria de la subvención continúa en marcha. Continúa en marcha, sí. Nadie se ha sentado con ojos de, bueno, vamos a demorar este gasto porque vienen momentos malos, ¿no? Sí, bueno, ayer se publicaban las cifras de deuda pública, pues cifras históricas, ¿no? De 1,3 billones de euros. Se vamos a llegar a final de años al 120 del Producto Interior Bruto de deuda pública, una cantidad inasumible con un déficit de aproximadamente el 1, ya ha dicho el Banco de España ayer, entre 1 y el 11 y el 12% del PIB este año 2020, ¿no? Y sin embargo eso no ha impregnado en la administración pública, no ha impregnado en los ministerios no son conscientes de que van a venir momentos muy difíciles y siguen gastando. Yo diría que hasta incluso derrochando. Momentos dramáticos, ¿no? Se publicaba esta mañana en la prensa las cifras del comercio, ¿no? Con 100.000 o 90.000 comercios cerrados ya en España y bueno, que afecta al comercio al por menor y al por mayor al 12, el 13% del PIB nacional, con 2 o 3 millones de euros de trabajadores, de personal empleado y que está en riesgo, ¿no? Entonces no llega este dinero a la pequeña y mediana empresa y sin embargo pues parece que las administraciones públicas continúan derrochando. Don Jesús Félix García de Pablos, es un placer enorme tenerle aquí. Muchas gracias por mantener la lupa puesta en el BOE, que será la única manera que tengamos de delimitar toda esa grasa que tiene la estructura de la economía española, que hay que eliminar, porque en estos momentos hay que dedicarlo todo a lo que hace falta alimentar, que es mantener en pie lo poco que nos queda de la estructura que tuvimos, ¿verdad? Nos vamos a publicidad, cuando queráis. Veníamos contando que hay un montón de comunidades autónomas que piden el estado de alarma. Las ha solicitado el Lehendakari Urkullu, le hemos oído y algunos han quedado muy sorprendidos, también Asturias, Extremadura, Melilla y ahora lo hace Cataluña. Cataluña se suma ya a esa, parece que, mayoría de comunidades que piden el estado de alarma. El estado de alarma, ahora nos contarán nuestros ilustres contertulios, pero es el prolegómeno para poder aplicar un toque de queda.
sin el estado de alarma, pues ningún tribunal va a dejar pasar un toque de queda que no tenga esa previa. Al menos así lo creo yo, y algún que otro constitucionalista, pero nunca se sabe. Don Manuel Pino, abogado y vicepresidente del Club Liberal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Voy errado o no? Gracias. ¿Hoy? ¿Voy errado? No vas errado, has acertado plenamente. Bueno, menos mal, menos mal. Don Alberto Pérez, muy buenas tardes. Don Alberto, que es vicepresidente de Acción Liberal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿A usted qué le parece esto de los toques de queda? ¿Arreglan algo? ¿Usted cree que un Estado moderno para combatir los botellones, la gente en sus casas haciendo fiestas, etcétera, tiene que llegar a estas consideraciones casi bélicas? Yo como liberal primero apelaré a la responsabilidad individual, que no siempre ha funcionado en este país. Pero también es cierto que bueno, yo creo que los toques de queda, el toque de queda suena un poco a otra época, no suena al 2020, ¿no? Es cierto que vivimos una pandemia en la que, bueno, pues en toda Europa se están llevando a cabo medidas y más confinamientos, como hemos tenido en los meses de marzo, abril y mayo. Ya en el Reino Unido, en Francia, hay 46 millones, me parece, de personas confinadas literalmente en su casa. A ver, yo creo que hay normas que deben de ponerse. El que no las cumpla debe de tener una sanción real. Esas normas, el problema es cómo encajarlas en el régimen jurídico español actual. Y no solo eso, sino que este tipo de restricciones o de limitación de los derechos fundamentales sí creo que deben de ser avalados por profesionales, no por el ministro filósofo de turno, que bajo mi punto de vista, ministro es un político, y creo que estas acciones deben de estar avaladas por profesionales siempre de la medicina, entiendo, y también del mundo jurídico. Bueno, hay otros lugares en Europa donde se ha impuesto el toque de queda, esto es verdad, lo saben todos. En Francia, por ejemplo, es uno de los países en esto más llamativamente ejemplares. Lo que pasa es que su clase política siempre se ha dejado examinar con la dura lupa de la justicia. Ha habido incluso entradas y registros en la casa de hasta hace 4 días, presidente del gobierno. Eso ha pasado. ¿Buscando qué? Pues documentos que prueben que tomó tarde las decisiones que debía tomar. Ojo, no está mal la cosa. Y la cuestión es que nuestra clase política no es en absoluto ejemplar. Les vemos que no toman medidas, les fotografían en el Congreso de los Diputados sin mascarillas, fumando, reunidos, apiñados, les pillan infraganti, lo hemos escuchado antes, en Baleares a la presidenta de la comunidad autónoma bebiendo con unos colegas en un bar fuera de horas a las 2 de la mañana, llega la policía porque los vecinos se quejan y, oh sorpresa, está aquí la presidenta. Y tenemos un presidente del gobierno que dice: salid y disfrutar todos, que estamos en la nueva economía. Así es muy difícil embridar o apelar a esa responsabilidad personal. Pino. Sí, pues yo entiendo que tenía que haber habido una publicitación de más conductas ciudadanas, pedagógicas, del comportamiento, de esa responsabilidad individual que tenemos que tener todos. Y yo creo que si cogemos las aguas de la nueva normalidad y cogemos las aguas de vamos a salir más fuertes y aquel momento de cuando acabe el primer estado de alarma en el mes de junio, el 24 de junio, pues yo creo que ahí se ha dormido un poco el gobierno un poco bastante, ¿no? Porque hay medidas que tenía que haber arreglado con la ley de sanidad, medidas urgentes que se comprometió en hacerlas y no las han hecho, para habilitar a las comunidades autónomas que puedan restringir derechos fundamentales, que en definitiva es lo que está en juego. Porque si aquí ha habido pronunciamientos judiciales como el que reciente en el País Vasco del Tribunal Superior de Justicia, donde una serie de medidas por limitar estos derechos fundamentales dicen que no tienen capacidad legislativa ni capacidad para hacerlo, pues claro, esto ha llevado a que para cualquier cuestión de limitación de derechos fundamentales, si se va a limitar la posibilidad de movilidad por la noche de la ciudadanía, pues tiene que estar amparado por una legislación habilitante. ¿Cuál es la legislación habilitante? Pues el estado de alarma. El estado de alarma para poner en marcha esto que se llama ahora toque de queda. El toque de queda es verdad que suena mal y es verdad también que se ha puesto en marcha en países europeos como el vecino Francia y en París y en otras ciudades. Pero aquí el último hay que recordar que fue el que se produjo la noche del golpe de Estado de Tejero, que con el bando de Milán del Bosch, en Valencia. Ese fue el último toque de queda, y es para asustarse, ¿no? Porque limitaba todas las actividades. Entonces ahora que hay que limitar la movilidad, pues por el bien de la salud, pues hay que hacer todo lo que sea posible para salvar vidas y evitar la contagios, duda, ¿no? Ahora vamos con la duda. Antes vamos con un asunto político.
den ustedes por hecho que durante el próximo fin de semana se va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma y subsiguientemente autorizar a las autonomías que así lo hayan pedido al Ministerio o al Gobierno que se pueda aplicar el estado de alarma y consiguientemente el toque de queda en las comunidades. La pieza clave, como siempre pasa, es si Cataluña lo ha pedido o no. Una vez lo ha pedido Cataluña, abodadme con vidas, vamos a por ello cuanto antes. Ahora, claro, hacerlo sin saber si esto va a ofender, lo pide Urkullu y lo pide Cataluña, esto es cuestión de horas. ¿Estamos de acuerdo, no? Totalmente de acuerdo. Vale, la cuestión es a propósito de la medida del toque de queda. El toque de queda, hombre, ya no produce más daño económico. Si los bares están cerrados a esas horas, cerrar entre las 0 horas, las 12 horas de la noche y las 6 de la mañana, pues poco daño económico puede producir. Desde ese punto de vista, pues mira, hemos tenido algo de suerte. Es un poco rimbombante, da la sensación de que, en fin, de que estamos ante una invasión napoleónica o algo parecido. La cuestión es, ¿eso va a ser útil o no va a ser útil? Bueno, pues como vamos mirando un poco la alternativa de otros países, parece que la restricción a la movilidad en esa franja horaria, hay otros países que la han puesto antes de las 12 de la noche, la han puesto a las 9, la han puesto a las 10. No hay, digamos, un estándar de la prohibición de salir o hacer reuniones durante la vida nocturna, ¿no? Pero ayudará. No sé si va a ayudar mucho o no, porque como hay tal ceremonia de confusiones, no se sabe, pero desde luego ayudará, sobre todo donde están las fuentes de mayores contagios, que son en fiestas colectivas nocturnas que no se pueden controlar, y con esto parece que van a controlarlas, pero parece que ahí ha habido, digamos, un incipiente que atribuyen muchos contagios de los que estamos hoy, con lo que estamos conviviendo, y dice que hay que limitar eso. Entonces, ¿van a limitar de 12 a 6 de la mañana? No sabemos, a lo mejor luego tienen que cambiar la franja horaria. Date cuenta que el estado de alarma, Javier, tiene que ser refrendado cada 15 días y debatido en el Congreso de los Diputados. Sí, sí. No es un decreto esto, ¿eh? Esto tiene un control parlamentario. A lo mejor pues, van cambiando cosas en este estado de alarma dependiendo como de la evolución de los contagios, ¿no? Bueno, no sé, me parece una medida un poco comprometida para los resultados que promete. Que no promete muchos. Las fiestas van a acabar, sí, pero óigame, es que ya es un poco tarde. Estamos, fíjense ustedes, estamos hoy en 19.851 nuevos contagiados. Ayer eran 20.000, hoy hemos bajado un poquito. Bueno, esto ya es muy complicado. Doblar la curva, como dice el presidente del gobierno. Estamos viendo, lo que vemos ahora es lo que no supimos hacer bien hace 14 días. Lo que decidamos hoy empezará a tener efectos medibles dentro de 14 días. Si miramos algunas comunidades como Madrid, donde de hecho no hemos dejado nunca de estar, no en el toque de queda, pero sí en unas medidas muy restrictivas de los bares, restaurantes, de las movilidades, etcétera, vemos que, hombre, algo han mejorado, pero nada como lo que dice Sánchez, pasar de 348 por 100.000 contagios a 25 por 100.000, eso es imposible tal como está España. Correcto, pero no olvidemos que esas restricciones que hizo la Comunidad de Madrid hace ya 3 semanas, que luego fueron no refrendadas, sino eliminadas por el estado de alarma que se ha aplicado en Madrid durante 15 días, esas restricciones han tenido una mejoría, han dado una mejoría en estos números. No ha sido la panacea, pero es cierto que Madrid hace un mes exactamente era el núcleo más fuerte de contagio en toda España. También es cierto que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más test está haciendo, que más pruebas está haciendo. Entonces, al final, la detección es precoz, es anterior a que la persona pueda sufrir incluso síntomas. Pero si con esas leves restricciones por zonas sanitarias, como está aplicado a partir del día de mañana en la Comunidad de Madrid, pues si eso mejora las cifras, si eso cura o reduce el número de muertos, oye, vamos a hacerlo. En lugar de hacer un estado de alarma para todos los territorios, independientemente que tengan unas cifras u otras. Me sigue pareciendo matar moscas a cañonazos. Haga usted un bando y diga a los vecinos que denuncien las fiestas donde las oigan, porque las fiestas se oyen. Limite usted la compra de bebidas alcohólicas a la mañana
o a una botella por persona. Y verá usted cómo le bajan las fiestas, los fiestuquis. Segundo, oiga, no es coherente aplicar esa seriedad en la vida privada de las personas y tener los aeropuertos abiertos y no tener medidas de control de aforo en los metros, en las cercanías y en los autobuses. No, hombre, no. De verdad, falta ejemplaridad. Si vamos en serio, pero si no nos llevan todos los que dependen de esa toma de decisiones por el buen camino, no esperen que la gente, después de haber oído al presidente, disfruten todos y salgan y gasten. No esperen que entren al redil solos, porque no. Sí, pero, Javier, el gobierno se desentiende de esto desde el verano. Ha dicho, las comunidades autónomas, cada una que vaya poniendo las medidas que crea convenientes para ir disminuyendo los contagios, los fallecimientos, las hospitalizaciones, las UCI, y ha dejado aquí un lío muy gordo, que cada comunidad autónoma tiene unos criterios, no hay no hay un plan B establecido desde el gobierno, que es el primer responsable de una epidemia, para decir, señores, aquí hay que tomar medidas. Tenía que haber una mesa de todos los partidos políticos sentada, y tenía que haber una mesa de los mejores profesionales para combatir este tipo de epidemias, marcando criterios que sirvan a todo el territorio con la flexibilidad que requiera el seguir manteniendo viva la economía, no cerrando las puertas al futuro y a la crisis que nos espera, ¿no? Y eso se ha hecho en falta. Aquí se han desentendido todos en una listeza de pillos, de decir, las comunidades autónomas tienen la responsabilidad, que quiera algo que me lo pida, que yo estoy aquí para recibir de Salvador del mundo, o si no me voy a la Puerta del Sol y me hago la foto, o sea, si no, mira usted, aquí ha habido una falta de seriedad en el tratamiento de la pandemia desde el origen, y sigue habiéndola, porque el descontrol que hoy hay, uno pide, si no llega a surgir la sentencia del País Vasco, a lo mejor ni piden el estado de alarma, pero es que le ha dado una bofetada el Tribunal Superior de Justicia por atentar a los derechos fundamentales, pero ya ha llenado el camino a Cataluña, que tú decías, porque ha dicho, sí, estado de alarma, pero el que manda en el estado de alarma en mi territorio soy yo. Eso lo ha dejado claro en la petición. O sea, que sí, pero que aquí... Que tampoco es así. Se hace... Que tampoco es así. Si es el estado de alarma, quien manda es el Estado. Pero bueno, quieren retorcer la norma para decir, mire usted, un estado de alarma, pero con el control de los líderes territoriales, y usted va ahí de coordinador con su ministro. Pero aquí, si se pone estado de alarma, en mi territorio, el que manda, decide, soy yo. Eso se lo ha dicho en la petición que ha hecho Urculo en su escrito, ¿no? Entonces, ya le ha llenado el camino a los catalanes que están en la misma bola de querer mandar en su territorio, y entonces seguramente se sumen también a pedirla. Claro. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes quiero contarles qué es ese chisme que aparece ahí abajo. A ver, aquí abajo, este de aquí. Ese seguro que lo han visto ya hace rato y algún otro día. Es un código QR, ese que ven en los restaurantes para leer la carta sin necesidad de tocar papel alguno. Bueno, pues con ese instrumento sirve para tantas cosas extraordinarias, por cierto. Por ejemplo, para que apoyen a este programa, para que este programa siga existiendo. Es un mecanismo que simplemente con que ustedes cojan el móvil, apunten la cámara al chisme ese, les va a aparecer en el móvil una aplicación. Y en esa aplicación es donde pueden hacer ustedes pues una aportación, como dice el texto, de 50 céntimos. Con eso no toman ni un café, 50 céntimos, porque lo que queremos es que esa aportación que a nosotros nos fortalece no sea un problema para nadie, no sea para nada un problema. Es más, los señores de Verse, que son los proveedores de esta aplicación y los que hacen posible este mecanismo tan sofisticado y a la vez tan práctico de hacer la donación, si ustedes se comprometen a ayudarnos con esos 50 céntimos, les aportan a ustedes €1. A ver si me lo supera ahora Salvadorilla. En fin, nos vamos a publicidad y continuamos en apenas unos minutos. Vamos a seguir por los ecos de la moción de censura que ha tenido a este país 2 días en vilo. Hoy, Santiago Abascal, en el programa de Federico, decía que a pesar de estar dolido por la reacción que ha tenido Casado, no va a haber represalias ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en Murcia. Es decir, que van a continuar esos acuerdos que han permitido esos gobiernos que han hecho tanto bien, especialmente en Andalucía. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que la agresión que ayer Pablo Casado cometió contra Vox, contra los votantes de Vox, contra el líder de Vox, evidentemente, pero también contra una parte muy importante de sus votantes que se sintieron ridiculizados y caricaturizados en los ataques brutales que él nos hizo ayer, por cierto, con una agresividad
que yo no percibí ni siquiera en el presidente del gobierno, y con una agresividad que Pablo Casado no ha dirigido contra el presidente del gobierno durante todos los debates de las votaciones del estado de alarma. Pues bien, quiero decir que esa agresión no va a tener una respuesta por nuestra parte. Nosotros queremos dar tranquilidad a los españoles que han visto que hay alternativas en Murcia, en Madrid, en Andalucía, fundamentalmente en Andalucía, después de 40 años de corrupción socialista, y queremos decirles que Vox va a ser un partido responsable y que va a seguir en la misma posición. Pues menos mal que lo ha dicho, porque ya estaba Susana Díaz ofreciéndose al Partido Popular para llegar a una voluntad de diálogo que le libere de esa terrible sumisión que tiene para con Vox y para con Ciudadanos. ¿A que no me creen? Si no me creen, vamos a escuchar a Susana Díaz. En este momento estamos sentados los portavoces del PSOE de Andalucía con el consejero de Hacienda del Gobierno andaluz para ver cómo va la elaboración de ese presupuesto, y nuestra voluntad de diálogo está sobre la mesa por una cuestión fundamental. Andalucía no puede estar a expensas de las exigencias que tenga la extrema derecha. Es decir, lo que esté poniendo sobre la mesa la ultraderecha en estos momentos no puede condicionar un momento tan difícil para miles de familias, para miles de autónomos y para miles de empresas. Tremendo, tremendo. Bueno, ahora quiero que escuchen a Teodoro García Egea cargar contra Vox, porque continúa lo dramatizado durante las sesiones de la moción de censura en el Congreso. El discurso de Santiago Abascal fue mucho de Soros, mucho de China, mucho de antieuropeísmo, precisamente cuando es Europa la que está parando los pies, gracias a la visita de Casado a la presidenta de la Comisión Europea y a los comisarios, ante esta reforma del Poder Judicial que han planteado Iglesias y Pedro Sánchez. Precisamente es Europa la que está parando los pies, y precisamente también son las comunidades autónomas las que están haciendo de contrapeso ante las decisiones de Illa, Sánchez y Simón. El Partido Popular no es Vox. El Partido Popular es un partido con 40 años de historia, que ha creado 7 millones de empleos, que ha metido a España en el euro y que ha afrontado los mayores desafíos que ha tenido España a lo largo de su historia. Por tanto, con un discurso como ese y con un planteamiento como el que él hizo, el Partido Popular no podía estar indiferente. ¿Y qué opina la gente en la calle, los españoles de a pie, del tono utilizado por el líder del Partido Popular, Pablo Casado? No me parece en absoluto nada bien lo que hizo Pablo Casado. Esa persona es un déspota, es una persona que no tiene modales, simplemente. No me parece para nada correcto. No me gustó nada la manera de cómo dijo las cosas, ni cómo... Como que, no sé, porque es una pena que la derecha tengamos que separarnos en vez de unirnos. Hombre, a mí en principio el tono me parece que en una formación política que comparte gobierno con el partido al que está acusando de lo que acusa, me parece que están fuera de tono. La derecha tiene que unirse, se une la izquierda con todos los más impresentables y la derecha a codazo. No puede ser. Ese no es el PP. Bueno, sobre todo me sorprendió el discurso de moderación y de acercamiento al centro por parte del Partido Popular, si es que eso se confirma. ¿Qué le pareció el tono y las acusaciones de Pablo Casado? Inaceptables. Así que estoy bastante decepcionado. Bueno, de Pablo Casado la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, yo no sé lo que esperaban ustedes o no. Lo que sí les digo es que La Rioja también se une al coro de corifeos que pide el estado de alarma. Ya queda muy poco, me parece que queda, si acaso, Canarias y alguna más. Bueno, a lo que vamos, la moción y la posmoción, hay reacciones para todos. Fundamentalmente a mí me gustaría señalarles que dentro de unas semanas o de unos meses o de unos años, Vox va a ganar 10 o 15 escaños como consecuencia de esta moción de censura. A lo mejor el Partido Popular gana 10 o 15 escaños, consecuencia de este recentralizar el partido de Casado, puede ser. Pero lo que hemos perdido, todos los que hemos puesto como horizonte de nuestro trabajo, la desaparición de un gobierno que nos empobrece, que nos sube los impuestos y que nos pone en riesgo sanitario, lo que queremos es que les desplacen. Y ahí, queridos amigos, los que estáis conmigo en estas simples apreciaciones, que no son cosmogónicas ni nada por el estilo, sino son muy concretitas, estamos ahora, 2 años después, más lejos y no más cerca que cuando fue posible el gobierno de Andalucía, hace tan solo, bueno, ya 2 años y algo quizás, no, en diciembre fueron, 2 años pronto. Sí, Javier, yo creo que el Vox como partido
tiene legítimo derecho a presentar una moción de censura porque es un instrumento constitucional y tiene diputados suficientes para presentarlo y, bueno, pues una opción que tiene ese partido y hay que respetarlo. También entiendo que Pablo Casado y su partido, que han dado un giro al centro con la salida de Cayetana, sigue apostando, Álvarez de Toledo, sigue apostando a ocupar el centro. Y sigo también defendiendo de que Pablo Casado piensa, o nuevo equipo alrededor de Pablo Casado, que en el centro se ganan las elecciones y piensa que en la historia democrática de 40 años se han ganado siempre desde el centro. Unión de Centro Democrático ganó 2 desde el centro, con Alianza Popular viva, más disminuida que lo que hoy representa Vox. Pero entonces él ha hecho una apuesta, y también es legítima, de apostar por el centro y por el constitucionalismo. Y eso pues tiene buena música en toda Europa y él critica los extremos, que los extremos son malos, tanto vengan de la izquierda como vengan por la derecha. Y yo creo que es un discurso legítimo el que ha hecho y su votación con ese mismo discurso podría haber sido abstención o no. Él ha dicho que no. Bien, pues hay que respetarlo porque su grupo parlamentario tiene posibilidad de decidir sus votaciones y lo han hecho y han votado todos el no. Bien, dicho esto, con los gobiernos que tiene tal, ha apostado muy fuerte, ha sido muy valiente Casado de guardarse todo esto y poner ese discurso en escena. El tono podía haber sido otro, pero ha sido el que hemos visto todos, ¿no? Que esto haga grietas aquí entre Vox y el Partido Popular, pues seguramente, pero lo que sí tenemos que tener claro es que con la división actual del centro-derecha y con la ley electoral es imposible ganarle a la izquierda y sus socios. Eso es muy difícil. Aquí o hay una alternativa de gobierno capaz de sumar diputados o va a ser muy difícil, porque ya hemos ido a 2 exámenes y se ha visto los suspensos. Sí, sí. Bueno, ya has visto como en Andalucía qué pronta ha estado Susana Díaz a ofrecer el capote. Porque quieren el lío en Madrid, quieren los presupuestos, ahora quieren jugar un poquito a constitucionalista porque viene dinero importante de Europa, porque hay exigencias, no permiten los abusos, le van a echar el alto, como en el tema del Poder Judicial, y ellos tienen que estar vendiendo que defienden el constitucionalismo, la libertad de empresa. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo en lo que dice mi compañero en la tertulia al respecto de la legitimidad que tiene Vox porque es un instrumento constitucional para hacerlo, por supuesto. Bajo mi punto de vista, creo que Abascal debería de haber consensuado antes de presentar esta moción. Lo que hizo Abascal fue anunciar la moción en el mes de julio y posteriormente intentar o decir o anunciar que iba a intentar que el candidato no fuera ni siquiera de Vox, que fuera de otro partido. Se le ofreció al Partido Popular. No sé si se llegaron a reunir, no he leído nada al respecto. Al menos en titulares de prensa leí que se ofreció al Partido Popular. Bueno, yo llevo 2 años viniendo a esta casa y llevo 2 años diciendo que el problema de este país es que la derecha no está unida. Ahora, de las personas que habéis dado el canutazo en el día de hoy, muchos decían, la derecha tiene que unirse. Pero es que, señores, no ahora. La derecha tenía que haberse unido mucho antes. La derecha se unió hace muchos años. Decía Teo García Egea que el Partido Popular es un partido que lleva 40 años. No es así. Lleva 30 y pocos, 31, porque si no recuerdo mal es del 89 cuando nace el Partido Popular, que desciende de Alianza Popular y 4 o 5 partidos más que se unen, entre ellos el Partido Liberal. Entonces, bueno, pues ¿por qué no puede ocurrir eso? Yo, bajo mi punto de vista, en los últimos años ha habido un problema de egos. Rivera primero, Abascal y Pablo Casado. Respecto a los gobiernos... El primer problema es dentro del propio Partido Popular, donde se exige cierta inanidad a los líderes políticos del partido. Se les dice en un congreso, los liberales, los conservadores, si sí, queréis, pero Javier, si queréis ir por ahí, de esas cosas de este hablamos partido. De 2007. Sí. Cuidado, ni está el señor que dijo eso, ni está el comité ejecutivo del señor que dijo eso. Es decir, no estoy justificando en este caso al Partido Popular, pero hombre, podemos achacarle a Pablo Casado su gestión, pero no la gestión de otro señor que ya no está. Pero de esas... Y ahí en esa época ni siquiera Vox existía, evidentemente. Claro, si no a lo mejor pues no hubiera salido Ciudadanos, si no a lo mejor pues no hubiera salido Vox. Claro, es que aquí ha habido una voluntad férrea
Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Javier? Esperarnos ya, o sea, si el Partido Popular, por culpa de Mariano Rajoy, que en el 2007, si no recuerdo mal, en un mitin en Valencia dijo que los liberales y los conservadores se fueran a un lado a otro, ya no podemos pactar con ellos nunca. No, al contrario. Pues todo lo contrario. Bien. Tenemos el problema, hemos analizado que el problema puede ser Mariano Rajoy. No voy a entrar a eso porque yo creo que podríamos extendernos a ese respecto de esos barros, estos lodos, perfectamente. Pero realmente tenemos un problema en España y es un problema que se viene viendo desde hace tiempo, desde antes de las elecciones. Y es que las encuestas, lo peor de todo es que después de una pandemia que estamos, durante la pandemia que estamos viviendo, con la malísima gestión que este gobierno ha hecho de esta pandemia, la peor gestión política del mundo de una pandemia, estos señores siguen saliendo, no reforzados, pero líderes en las encuestas. Líderes en las encuestas. Y no hablo de Tezanos, hablo de muchas otras encuestas, porque la de Tezanos no se la cree ni su propia familia. Entonces, algo hay que hacer, pero no solo ahora. Esto había que hacerlo antes. Respecto a los gobiernos en Andalucía, Madrid y Murcia, yo creo que, bueno, lo ha dicho Abascal, él no va a retirar los apoyos. Pero tampoco, o sea, yo no creo, aunque dijera que sí, no creo que lo hiciera. No creo que por muy que enfadado por el tono de Casado, que puedo entenderlo, que pueda estar un votante del partido Vox, no me creo que prefiera que la izquierda gobierne en esas autonomías antes que la derecha o del centro derecha. Y por último, Javier, el Partido Popular desde el 89, en sus estatutos, no dice que sea un partido de derechas. Es un partido de centro reformista donde cabe la derecha. Sí, a mí todo eso me parece muy bien. Pero yo estuve en Andalucía la noche de la jornada electoral que desbancó del gobierno, esa que fue, luego Iglesias andaba proponiendo incendiar las calles para evitar no sé qué cosas. Y ahí vi gente que no preguntaba si tú eres del PP, tú eres de Vox, tú eres de Ciudadanos. Yo ahí vi cómo la gente salía a las calles a celebrar que de una vez por todas se liberaban del yugo del PSOE, de la PSOE, como lo llaman allí. Y pensé que algo habíamos aprendido. Con esa lección, tremenda lección política, pensé que algo habíamos aprendido, como para andarse con navajitas en el Congreso, y con historias, y con diferencias, y tú más, yo menos, esto es mío, me lo has quitado. Sí, pero Casado ha querido marcar sus diferencias, el que se entiendan partidos que estén en un espectro político que tienen votantes, pueden tener votantes comunes, porque hay muchos votantes que son comunes tanto a Vox como al PP, pueden votar mañana al PP, cambia una cosa y van todos para el PP y votan al PP porque no son extraños o han votado muchas veces en su vida al Partido Popular, ¿no? Casado quiere dar un tinte distinto al partido, quiere ir al centro, al constitucionalismo y a las ideas, porque él defiende el liberalismo. Casado es una persona, yo lo conozco acá a Pablo, y es una persona que tiene ideas y defiende el liberalismo. Entonces, él no va de tecnócrata en esto, él va sabiendo qué es lo que quiere, en qué posición quiere estar y qué defiende. Alguien defiende la libertad de empresa, la libertad individual, las libertades colectivas. Es una persona que tiene ideas, que ha tenido una etapa, el PP, que ha generado todos estos nuevos partidos, o por lo menos ha contribuido, en el que lo que ha prevalecido es la acción y arreglar la crisis económica, y no ha querido ideas. Tú lo has apuntado antes, cuando le surge una idea con Esperanza Aguirre liberal o algo, pues liberales y conservadores, hablando de la democracia cristiana, cuando habla de conservadores, los que no estén contentos en este partido, pues que monten sus propios partidos. Y fue un tono chulesco que no venía a cuento, despreciando las ideas que son las que están circulando en las democracias occidentales, y sobre todo en estos partidos de centro-derecha. En fin, cada vez llegan más rumores. Los rumores hablan de que Sánchez está a punto, a horas, de decretar una decisión de estado de alarma. No se sabe si para todo el país o para buena parte de él. Pero como cada vez son más las autonomías que se lo demandan, pues lo tiene bastante fácil. Bueno, me gustaría que habláramos de las nuevas medidas de choque económico contra la pandemia que van a disparar los ERTE. El lunes, según estas medidas, pues va a haber nuevos peticionarios de medidas ERTE, con toda legitimidad, exactamente igual. Y también se van a producir, pues, un aumento de los despidos. Entonces, la cuestión es que va a haber de nuevo un fuerte impacto negativo sobre el mercado laboral. Bueno, desde que empezó la pandemia,
los ERTES, tanto los ERTES por causa de fuerza mayor como los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que se llaman ETOP, pues ha sido un instrumento muy utilizado por la ciudadanía y sobre todo por la clase empresarial. El cerrar el país a lo económico el tiempo que estuvo durante el estado de alarma, pues creó muchísimos problemas, ¿no? Y arrastramos, porque con unas pequeñas luces que hubo en el verano, pues arrastramos situaciones de restauración, situaciones de hostelería, situaciones de muchas empresas que no tienen, los comercios, el X%, que no tienen capacidad de mantener la plantilla actual. ¿Por qué? Porque si no tienen ingresos, pues es muy difícil. Sin ingresos no se pueden pagar ni las nóminas, ni los seguros sociales, sin clientes, tal. Y entonces todas estas medidas nuevas, al quitar aforos en terrazas, a quitar aforos en restaurantes, a cerrar antes la medida de Madrid a las 11, pues ha acabado con muchísimas cenas. Eso, a la restauración a las 11 no es una hora para que ya esté recogido todo y tal, pues eso ha quitado muchas cenas. Pues eso, ¿qué ha creado? Pues una situación de angustia en el mundo empresarial que no ve perspectiva de futuro. Tampoco tenemos aquí un límite temporal a esto, no sabemos por dónde va a ir, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos ERTES? Pues que como han venido con ayudas, con dobles ayudas, no solamente la prestación de desempleo para los que disfrutaban el ERTE, sino con excepciones al sistema de seguridad social, pues claro, ahí hay una obligación en esos ERTEs muy tramposa, que dice usted, si disfruta de este ERTE de causa mayor, va a tener que mantener el empleo durante 6 meses y eso va a devenir en una obligación de casi imposible cumplimiento, porque si tú no puedes y cuando abras el mercado la demanda no te acude, ¿tú cómo vas a mantener el empleo? ¿Con qué recursos mantienes el empleo? Salvo, dice la norma, que usted presente un concurso de acreedores. Entonces estamos abocados a que el que no pueda mantener el empleo, pues habrá muchos concursos de acreedores. La situación es muy complicada, hay una situación de muchísima preocupación en todo el sector empresarial y hay que seguir para adelante. Pero ¿qué el lunes se va a agravar? ¿no? Se va a agravar más porque como van a limitar más la actividad económica, aunque la quieren mantener, una de las defensoras de esto es la presidenta Ayuso, ¿no? Quiere mantener la economía vigilando porque no tengamos más contagios y por la salud de la ciudadanía. Pero claro, es que como cerremos, va a ser muy difícil arrancar. Un negocio lo cierras de hoy para mañana. Ahora, en el nivel que estaba, cuando arranques, ¿cuándo llega a ese punto de mantener el empleo y mantener la demanda de la clientela? No es fácil, ¿no? Y estamos haciendo un gran destrozo. La epidemia esta, no esperada por nadie. Alberto. Bueno, pues vamos a ver, en esta pandemia lo que tenemos que tener claro es que si no nos mata el bicho, nos mata de hambre la economía, porque si no ingresamos no comemos y si no comemos al final nos convertimos pues, en un país tercermundista que es el camino que llevamos por desgracia. Bueno, pues lo ha dicho el compañero, el lunes empieza otro barrunta de ERTEs, de despidos, porque el que no haga ERTE, a lo mejor directamente antes del ERTE, hace el cierre de su local, de su negocio, y eso es menos ingresos para el Estado, no solo por los trabajos, sino los propios ingresos comerciales de su actividad comercial. Y además, yo lanzo la siguiente pregunta, ¿cómo se van a pagar estos ERTEs? Porque todavía hay personas que no han cobrado los primeros ERTEs del mes de marzo y abril. Hay pocas, pero todavía hay personas o con problemas bien por la empresa, por el motivo que sea, pero todavía hay personas en España que no han cobrado ese ERTE. Y es que ahora ya no hay dinero. El dinero nos lo hemos gastado. ¿Sabemos en qué? En pedir productos chinos y mascarillas a China o a otros sitios que no han llegado correctamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde vamos a sacar el dinero para lo que nos espera y auguro un problema económico muy grande para los españoles, dado que bueno, pues, no solo las personas estamos limitados en la restricción, por ejemplo, para cenar, hasta el momento era a las 10 y a las 11 de la noche en Madrid, por ejemplo, ahora ya se amplía mañana hasta las 12, porque el decreto ya lo permite hasta las 12, pero el ahorro de los españoles, de los que todavía pueden ahorrar, ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque están sujetos, porque no saben lo que va a ocurrir. La incertidumbre. Ya sabemos, efectivamente, y la incertidumbre para la economía sabemos que es lo peor realmente para los mercados y para cualquier cosa. Por lo tanto, habiendo incertidumbre, el ciudadano no consume, no gasta. Si tiene que comprarse un coche, lo repara en lugar de comprarlo, el que tiene roto lo repara y entonces pues la economía deja de circular y si no hay economía circulando, pues al final todos nos podemos ir al garete.
Pues sí, esa es la verdad. Pues, dígame. El problema además asociado a esto es que hay un colapso en las administraciones actuantes en los ERTEs. El Servicio Público de Empleo está colapsado. Hay muchos más de los pocos, de hecho muchos más que no han cobrado y muchos expedientes sin resolver. Es casi imposible que el administrado pueda llegar a hacer una gestión con el Servicio Público de Empleo de su prestación. Tiene que hacerlo el trabajador, porque es un tema de, aunque lo solicita la empresa colectivamente, tiene que hacer la gestión del trabajador. No hay forma, no cogen teléfonos, tienes que escribir, hacer un escrito, no sabes qué registro, se ha caído el registro de entrada, ya no funciona porque está colapsado. Y no solamente pasa en el Servicio Público de Empleo, en la administración de los ERTEs, los inspectores, no sé cuánto, faltan medios, no está funcionando la administración. En la Seguridad Social, que también tiene parte en esto, es casi imposible que mañana quiera hacer una gestión con una administración de seguridad. Es casi imposible hacer la gestión. No te cogen el teléfono, la cita previa no te la dan. Hay cantidad de gente torturada. Es una indefensión, o el INS para solicitar la pensión. Es una indefensión. Los hay que cobran el ERTE y no lo quieren cobrar porque ya trabajan, pero lo comunican y no les hacen caso. Y otros que han cobrado de más. De más. Entonces, hay un caos muy notable y no se toman medidas desde la administración para esto. Y el administrador está como despreciado. Tú quieres una gestión mañana, Javier, a una gestión sobre una pensión. Vete al INS, a ver quién te lo sigue en el INS, cuando te dan la hora, llega y te la cambian, a ver cuándo te habilitan. Estamos hoy que es 20 y tantos de octubre, ¿no? Ahora deben estar viendo citas tomadas en junio. Sí. Está todo cerrado, todo bloqueado. Pero luego nos gastamos el dinero en subvenciones, como anteriormente hemos visto en el BOE esta misma semana, 1 millón de euros para 4 entidades. Eso es. No voy a valorar qué tipo de entidades son, pero 1 milloncejo. Y si nos lo hemos gastado esta semana, la semana que viene nos gastaremos otro, o 2, o 3, o 4, según a quién tenemos que paniaguar. Claro, porque siempre hay dos ideas. La marketingiana que aplica la ministra de Trabajo o el que toque. Y dicen, no, hombre, nosotros no dejamos a nadie atrás. Nosotros hemos salvado la vida a 450.000 españoles, que decía el propio presidente en plena pandemia. Nosotros. Y luego está la verdad del día a día. Y, hombre, siendo la señora ministra, siendo que es del sector, que es abogada laboralista, que ha estado mal en la aplicación de los ERTEs, que ha estado mal en la renta mínima de esta vital. Pues hombre, toma medidas, caramba, toma medidas, pide refuerzo, pide ayuda, simplifica los trámites y sobre todo que la gente se sienta escuchada. Pero es que es un abuso de la propaganda, es que son unos defensores y tienen una manipulación tremenda. Lo que más les gusta es la propaganda, la foto y la propaganda. Y la propaganda hacen lo malo, lo hacen bueno con la propaganda, siendo mentiras sabiendas. Es una vergüenza. No dejamos nadie atrás, no sé cuánto. Esto es un cuentazo tremendo. El mínimo vital, que nadie se quede. Moral de victoria, hay que atacar este virus con moral de victoria. Vamos a salir más fuertes, hemos vencido. Es el de este gobierno, el ministro de propaganda, pues esto es igual. Propaganda y mucha política en todo esto. Predomina la política ante la salud de la ciudadanía. Correcto. Y es una vergüenza. Así llevamos porque no hay movimiento que no tenga en la cabeza la política del aprovechamiento electoralista. Y esa es la verdad, eso es lo que está pasando desde que empezó esto, Y las medidas van pensadas en rentabilidad política. Y poca ejemplaridad. Porque claro, cuando uno mira su clase política, espera que encontrar ahí quien esté pensando en tomar medidas y quien las cumpla. Y aquí pues tenemos de todo, pero de eso no tenemos. Esperamos que si te pillan en falta, vamos a ver, esto es desde que éramos escolares, chicos en la primaria, te han pillado en falta y tú vas y estudias más, y no menos, te han pillado en falta y eso te lo aprendes, aunque solo sea eso que te han pillado en falta, ¿no? Bueno, aquí todo lo contrario, aquí te pillan en falta, no tienes los expertos que has dicho que te han asesorado durante todo el problema que ha tenido el país, que es el más importante desde la segunda... Es que a los electores españoles les ha dado igual. Digo yo que 4 meses después te has hecho con ese comité. Está asustado, ¿no? Está asustado porque la puesta en escena de los militares, no sé cuánto, la rueda de prensa aquella, la población ha estado marketingiana, todo marketing, todo el mundo asustado con el estado de alarma, aquellos rollazos de 1 hora y media, 2 horas hablando del presidente del gobierno, que miente y le da igual, Juana, que su hermana, miente con una normalidad tremenda. Es que te dice una cosa y hace otra. Mintió a todo el pueblo español pidiéndole el voto en unas condiciones que alteró
El día después de las elecciones. Y no pasó nada. Alteró sustancialmente, no que alteró en una coma. Sustancialmente, copernicanamente. Dijo lo contrario, todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que había dicho. Y claro, y eso, como eso se no ha descontado, pues mienten con una facilidad que nada, que ellos son los campeones. Este tío. Bueno, es viernes y tengo que terminar con una buena noticia. Me ha costado mucho encontrarla porque lo que predomina es La Rioja se ha añadido a la petición de estado de alarma, Navarra también. El presidente está feliz porque le van a pedir esto sin que tenga coste alguno en términos políticos y lo va a conceder en pocas horas, ya lo verán. Bueno, se me ha ocurrido que a lo mejor les podía parecer una buena noticia, a mí me lo parece, que están estudiando la implantación de máquinas para recoger los envases. Esto en Alemania hace 30 años que funciona, o en Escandinavia, aquí no. Aquí esto depende de la voluntad del contribuyente. El contribuyente hace el esfuerzo de buscar un sitio donde arrojar el cristal o el cartón. Bueno, pues se van a instalar máquinas. Falta una cosa importante que nos diferencia, como siempre, del resto de Europa. En Europa se premia el esfuerzo. En Europa la máquina te da dinerito, te da un vale de descuento. La máquina está en el súper y te recompensa. Aquí eso está muy bien, porque va a haber esas máquinas y se van a enriquecer los bolsillos de Coembes gracias a el espíritu colaborador y ecológico de la sociedad española. Pero esto, en los países donde funciona, se remunera y la gente tiene premio y lo canjea a la puerta del súper, en la caja del súper, te dice, mira, como he traído 30 envases pues me llevo tantos céntimos de euro o tantos euros. Y se canjea en el lugar donde reponen los usuarios esos envases. Aquí parece que esto va a ser una cosa más de carácter gratuito, ¿no? Pero bueno, mejor está porque al menos ese reciclaje hará que algunas de nuestras carreteras no sean verdaderos estercoleros repletos de latas, de botellas y de envases de todo tipo, que son una vergüenza. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo les recuerde a todos ustedes, si no han hecho uso del asunto este nuevo, de las tecnologías, que es maravilloso, que les he contado, el QR que si le dan con la cámara del móvil ya se descargan la aplicación y tienen la bondad, pues nos llegarán sus medios euros. Pero si quieren involucrarse más con la suerte de esta cadena y con la defensa de sus ideas y libertades, háganlo a través del Club de Amigos de Intereconomía. Mucho, casi más fácil, les diría, lo otro es sencillísimo, pero esto es coger el teléfono, llamar al Club de Amigos o utilizar las redes sociales para contactar con nosotros y para pues ofrecer su colaboración. ¿Su colaboración por qué y para qué? Pues es un acuerdo ganador-ganador, para tener un medio que luche por lo que ustedes sienten amenazado, sus libertades y sus derechos fundamentalmente. Y ya saben que aquí en eso vamos muy en serio. En otra cosa, a lo mejor se nos pueden encontrar pegas, pero en lo de defender las libertades de todos y cada uno de ustedes y sus derechos, ahí sí que van a encontrar un fiel aliado. Así que ahora que están en cierta amenaza, no lo descarten y llamen al Club de Amigos de Intereconomía. Muchas gracias, nos vemos en Pulso Económico.